Vamos a hacer otra. Eh, continuamos con la misma invocación que hicimos ya, la de Radha Burnier, y entramos con las cartas de los Mahatmas divididas. Ah, por ahí, por favor, abre tu micrófono, eh, Enrique. Les comentaba, bueno, vamos a ver pues una serie de cartas de los libros más maravillosos. Me cerraron el micrófono. Sí, Ya. sí, ya está. Bueno, entonces vamos a hablar de las cartas de los Mahatmas, que es algo muy conocido en el entorno en el que estamos todos. Sabemos la enorme importancia que tienen y el esfuerzo que hicieron ellos para comunicar en función de las preguntas que tenían las personas a las cuales se les escribieron, eh, una serie de información que es importantísima. También sabemos que hay otras cartas a las que no tenemos acceso porque no, no son las únicas, los únicos con los que se comunicaron. Dentro de esta época, dentro de este vórtice que se abrió, en donde ellos pudieron tener un contacto a través de cartas con muchos de los que en algún momento dado pudieron resolver las dudas que tenían respecto a la enorme profundidad que se daba en relación a esas preguntas. Bueno, aquí están los dos maestros, es la carta de los Mahatmas 1 y 2, aproximación heurística al conocimiento divino. Bueno, vamos a ver extractos, solo para empezar vamos a ver un extracto, no vamos a dedicarnos a eso todavía porque lo vamos a dividir en dos. Bueno, extracto de la carta 48. El Mahatma dice, buen amigo mío, yo sé, por supuesto, y sabiendo, sin que me lo pidiera, si estuviera autorizado a influenciarle en una u otra dirección, le diría con mucho gusto, este conocimiento lo compartirás conmigo algún día. ¿Cuándo o cómo? No está en mí decirlo, ni por mí mismo saberlo. Pues usted, solo usted, tiene que tejer ese destino. Esta es bellísimo. Vean a ustedes lo que sé. La perfección con la que escriben es impresionante. Interpretación, el Mahatma le indica que el conocimiento que deseará compartir con él está subordinado a una serie de reglas que deben cumplirse para que el escuchante pueda en un momento dado tener un estado vibracional en donde esta información pueda serle útil. Le indica que le daría gusto compartir con él, pero eso dependerá de su desarrollo y mérito. Por tanto, le dice cuándo y cómo, no está en mí decirlo, solo usted debe tejer ese destino. El maestro le indica a Sinet y a cualquier estudiante que no hay privilegios, solo lo ganado por esfuerzos propios por cada buscador. Continúa otra parte de la carta, y si de alguna manera el encuentro sucede, ha de ser paralelamente sobre aquellas rocas inquebrantables con las que nuestras reglas ocultas nos rodean, es decir, bajo esas reglas. Repito, y si de alguna manera el encuentro llegase a suceder, ha de ser paralelamente sobre aquellas rocas inquebrantables con las que nuestras reglas ocultas nos rodean. Rocas inquebrantables. Nunca fuera de ellas, por muy amargamente que nos lamentemos. Interpretación, por supuesto, el maestro le indica a Sinet que podrá haber una oportunidad, pero esta será limitada por las reglas inquebrantables. Estas reglas han sido las que han permitido salvaguardar el conocimiento antiguo y verdadero de manos profanas, es decir, de aquellas personas poco comprometidas con el yo divino y más con su ego personal, lo que despertaría en ellos la ambición por poseer conocimiento y poder y dar quién sabe qué uso a todo aquello. Esta es una especie de introducción respecto entonces a lo que vamos a ver de las cartas. Vamos a tratar de ver a qué se refieren. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los puntos que nosotros debemos destacar en el desarrollo interior, que es el altruismo, para poder generar una fraternidad que es una unión amistosa. Necesitamos vibrar en la silla del altruista. Pero en realidad tenemos todo un menú. Tenemos el contrario, que está a 180 grados, que es el egoísta. Y tenemos entonces que bucear nosotros si realmente tenemos o no restos de egoísmo o mucho egoísmo, porque el egoísmo produce una persona conflictiva y normalmente consigue una división enemistante. Esto es unión amistosa o división enemistante. Esas son palabras de San Pablo. Del egoísta empezamos a caminar al altruista a través del no altruista, entonces eso es un contradictorio con el altruista. El no altruista es contradictorio, pero es menos malo que el egoísta. Simplemente es un no altruista. Después el complementario de 90 grados es un no egoísta y aquí hay una línea de demarcación muy importante. Es 45 grados, es una persona compartida, que es una analogía de 45 grados, y el análogo compartido mayor, que sería este, entonces ya se acerca al altruista.
Hay un camino largo para llegar a este punto en todas estas condiciones. Como los maestros lo indican, tenemos que caminar todos ese sendero para estar en condiciones de poder escuchar en tiempo y forma toda la información que nos falta por conocer y que es parte del premio al desapego y al desarrollo que todos tengamos. Aquí tenemos el altruista fraterno, amistoso, desapegado, y aquí el ambicioso, insaciable, egoísta. ¿Dónde está? Pues aquí está de este lado, aquí está el altruista, es el contradictorio, camina a través de este sistema al no altruista, después al no egoísta, al análogo compartido, al análogo superior y finalmente arriba en este viaje al altruista. Y aquí están todas las flechas entonces que hacen coordinación de este sistema. Y aquí tenemos entonces las cartas de los Mahatmas 1 y 2, las he dividido, entonces la aproximación heurística al conocimiento, los días martes 10:30, esta es la publicidad. Y aquí en el corazón de esta hermosa pintura de Rafael tenemos pues el sello de la Sociedad Teosófica, tanto en el que enseña como en el que aprende. Bueno, podemos entrar ya con las cartas. Utilidad de las cartas para compartir contenidos trascendentes. Primero descubrimos algo, gracias a que hay algo que espera ser descubierto para nosotros. Luego lo procesamos, lo que ya leímos. Después lo compartimos verbalmente, ya sea en silla vacía, con nosotros mismos o con otros grupos o en una logia. Después lo compartimos por carta, lo escribimos. Luego lo utilizamos para nuestro desarrollo interior, toda esta sabiduría. Y nos reencontramos como parte del universo porque encontramos un universo en nosotros. Esta es más o menos la secuencia, por eso vamos a ver las cartas. Y nos van a pasar de las sombras a la luz, en la alegoría de la caverna. La base para la escritura de cartas, papiros, papeles, o sea, es algo de la humanidad, se ha utilizado la carta para poder estabilizar el conocimiento y hacerlo más o menos permanente, mucho más permanente de lo que es una tertulia o una discusión o una charla. Aquí está la historia de los papiros y papeles, que tampoco vamos a hacer mucha historia de esto, pero el ser humano ha evolucionado a través de la posibilidad de generar cartas o documentos que puedan ser escritos antes de la imprenta y posterior a la imprenta. Y todas las bibliotecas importantes del mundo tienen libros anteriores a la imprenta, que se llaman incunables, y libros posteriores a la imprenta, que son los cunables, que están en casi todas las bibliotecas. Luego tenemos aquí algunas leyendas relacionadas con las cartas, también se las voy a dejar para que ustedes la lean. Bueno, esta, como está chiquita, la podemos leer. Es del año 1835, de un profesor inglés muy famoso, que se llama Rowland Hill, que viajaba a Escocia. Entonces paró en una posada y mientras se calentaba la chimenea vio como el cartero de la zona entraba en la casa y entregaba una carta a la posadera. Ella tomó la carta en sus manos, la examinó atentamente y la devolvió al cartero alegando: como somos bastante pobres, no podemos pagar el importe de la carta, por lo que le ruego la devuelva al remitente. Las cartas por cobrar del siglo XIX tenía que pagarlas el que las recibía, y si no tenía dinero, pues la carta se regresaba. Al oír aquello, surgió en el corazón de Hill, este profesor, un impulso de generosidad, y movido por ese impulso ofreció al cartero el importe de la misiva, pues no quería que por falta de dinero se quedara esa buena mujer sin saber las noticias que pudieran llegar en dicha carta. El cartero cobró la media corona que costaba y entregó la carta a la poseedora. La posadera recogió la carta y la dejó sobre una mesa sin preocuparse en absoluto en su contenido. Luego se volvió al generoso huésped y le dijo con amabilidad: señor, le agradezco de veras el detalle que ha tenido de pagar el importe de la carta. Soy pobre, pero no tanto como para no poder pagar media corona. Si no lo hice fue porque dentro no hay nada escrito, solo la dirección. Mi familia vive a mucha distancia y para saber si estamos bien nos escribimos cartas, pero teniendo cuidado de que cada línea de la dirección esté escrita de diferente mano. Si aparece la letra de todos, significa que todos están bien. Una vez examinada la dirección de la carta, la devolvemos al cartero diciendo que no podemos pagarla y así tenemos noticias los unos de los otros y no nos cuesta ningún penique. Bueno, se han usado para todo. Estos son algunos sellos postales de cartas que han existido. Esto es de 1963, es muy hermosa. Esta es una de las que existen, y este es de los sellos postales en donde aparece incluso Annie Besant. Para los que los coleccionan, este es de India también, y la Sociedad Teosófica es un sello conmemorativo. Aquí está otro de Annie Besant, y aquí hay uno de Bhagavan Das. Aquí Max Müller, que acuerdan ustedes que habla mucho y muy bien de él, casi siempre HPB, a lo largo de la doctrina secreta, por las deducciones que él hacía, este sabio británico. Aquí está otro sello postal de Krishnamurti.
y aquí está otro, me parece que de Leadbeater ahí en toda la influencia que tuvo. Bueno, aquí hay una de las grandes reseñas que existen respecto a HPB y sus maestros. Esto está Chilumbo, y aquí está otra vez HPB. Aquí está cuando se va hasta los headquarters de la Theosophical Society de Adyar en 1887, cuando estaba apenas como formándose la sociedad, todavía los árboles que hay ahora no crecían. Una de las primeras obras de Blavatsky, de Isis sin velo, y aquí una de las primeras tapas conmemorativas también donde aparece Blavatsky, con las partes montañosas de India. Y ahora vamos con la primera parte. En la primera parte va a ser las cartas de los Mahatmas. Primera parte se llama vamos a revisar el libro que se llama The Masters on the Path, de Leadbeater. Arrancamos entonces la revisión de la obra de Masters of the Path y empezamos con el capítulo 1. Vamos a revisar algunas cosas aquí que son de mucha utilidad antes de que entremos a las cartas de los Mahatmas. Dice, la evolución de la vida, dado que en el curso de nuestro desarrollo humano hemos llegado a ser capaces de comunicarnos con los adeptos, y aquí nos vamos de este lado para ver qué son los adeptos. En latín, adeptus, el que ha obtenido en ocultismo es aquel que mediante el desarrollo espiritual ha conseguido el grado de iniciación. Esto es, ha alcanzado conocimientos y poderes trascendentes y ha llegado a ser maestro en la ciencia de la filosofía esotérica. El adepto es un ser plenamente iniciado que vela por el progreso de la humanidad y lo dirige. Algunos adeptos pertenecen al actual Manvantara, es decir, a este plano de manifestación. Otros proceden de otros. Entonces, regresamos acá. Dice, dado que en el curso de nuestro desarrollo hemos llegado a ser capaces de comunicarnos con adeptos, seres más desarrollados que nosotros, naturalmente les hemos preguntado con toda reverencia cómo han llegado a ese nivel. Nos dicen unánimes que no hace mucho tiempo estaban donde estamos nosotros ahora. Aquí Leadbeater entonces está hablando de, pónganse en la idea de lo que Leadbeater está tratando de transmitir. Han surgido de las filas de la humanidad común y nos han dicho que en el tiempo venidero seremos como ellos lo son ahora, y que todo el sistema es una evolución gradual de vida que se extiende hacia arriba, más allá de lo que podemos seguir, ella incluso a la deidad misma. Vamos a ver otra vez porque es como el arranque del arranque de todo esto. Dado que en el curso de nuestro desarrollo evolutivo que tenemos los seres humanos, hemos llegado a ser capaces de comunicarnos con adeptos, aquí está hablando él específicamente, gracias a su desarrollo ha podido comunicarse con adeptos, naturalmente les hemos preguntado con toda reverencia cómo es que han llegado a ese nivel. Nos dicen unánimes que no hace mucho tiempo estaban donde estamos nosotros ahora, han surgido de las filas de la humanidad común y corriente y nos han dicho que con el tiempo venidero seremos como ellos lo son ahora. Y que todo el sistema es una evolución gradual de la vida que se extiende hacia arriba, más allá de lo que podemos seguir, ella incluso a la deidad misma. Encontramos que así como hay etapas definidas en la evolución anterior, el vegetal sobre el mineral, el animal sobre el vegetal y el humano sobre el animal, del mismo modo el reino humano tiene un final definido, un límite en el que pasa. El reino claramente superior a sí mismo, que más allá de los hombres están los superhombres. En el estudio de este sistema de evolución hemos aprendido que hay en cada hombre 3 grandes divisiones, cuerpo, alma y espíritu, y cada uno de estos es capaz de una mayor subdivisión. Esta es la definición que dio San Pablo hace 2000 años. El espíritu o mónada es el soplo de Dios, porque la palabra espíritu significa soplo, en latín spiro. La chispa divina que es verdaderamente el hombre, aunque puede describirse con mayor precisión como flotando sobre el hombre, tal como lo conocemos. Aquí nos empieza a dar claves de su capacidad clarividente. En el estudio de este sistema de evolución hemos aprendido que hay en cada hombre 3 grandes divisiones, una zona donde está el cuerpo físico con su espacio, otra zona, una zona intermedia del alma, otra zona que es el espíritu, y cada uno de estos es capaz de una mayor subdivisión si se ve con más cuidado. Esta es la definición que dio San Pablo hace 2000 años. El espíritu mónada es el soplo de Dios, porque la palabra espíritu significa soplo. La chispa divina que es verdaderamente el hombre, aunque pueda describirse con mayor precisión, la chispa divina que es verdaderamente el hombre, aunque puede describirse con mayor precisión como flotando sobre el hombre, tal como lo conocemos. El esquema de su evolución es el que debe descender a la materia y a través de su descenso obtener definición y precisión en los detalles materiales. Toda esta es información muy importante. Aquí lo primero es que la chispa divina está flotando, según lo que él comenta, Charles Leadbeater, sobre el hombre.
tal como lo conocemos, y que el esquema de su evolución es la que desciende a la materia. A través de su descenso, obtiene una definición y precisión de los detalles materiales. Y el último párrafo dice, por lo que podemos ver, esta mónada, que es una chispa del fuego divino, no puede descender tan lejos como nuestro nivel actual. No puede alcanzar directamente este plano físico en el que ahora estamos pensando y trabajando, probablemente debido a las tasas de su vibración y a las de la materia física difieren demasiado, de modo que debe haber estados y condiciones intermedias, es decir, debe haber términos medios. No sabemos en qué plano de la naturaleza exista originalmente esa chispa divina, porque está muy por arriba, fuera de nuestro alcance. La manifestación más baja de él, que podría llamarse un reflejo de él, desciende lo más abajo de los planos cósmicos, como se describe en los libros de texto de teosofía. Bueno, en esta primera parte, entonces, Charles Bitter nos está diciendo varias cosas. Que el espíritu flota sobre la estructura física del ser humano, que hay un proceso evolutivo en el que todos vamos a entrar, que es posible comunicarse en cierto sentido con los adeptos y que los adeptos enseñan entonces que ellos alguna vez fueron como nosotros y que cómo se trabajan esas tasas de vibración para poder conseguir estados y condiciones intermedias en donde a través de estas podamos acercarnos lo más que podamos a esta chispa que aunque pareciera que está cerca de nosotros, en realidad es una chispa que al no mezclarse tanto con la materia grosera en la que estamos todos envueltos, pues aparece como demasiado alta, demasiado arriba, a pesar de que como reflejo del espíritu absoluto, en realidad está siempre cerca de nosotros como un punto o como algo que es alcanzable, pero que está todavía muy distante de lo que podamos nosotros tocar. Es lo que yo interpreto de esta primera parte. Vamos con la segunda parte de esta misma obra. Hablamos comúnmente de 7 planos de existencia, que son subdivisiones de los subplanos del cósmico inferior, llamados en nuestros libros el paractítico, que significa el plano físico del cosmos. La mónada puede descender al segundo de estos subplanos, que en consecuencia llamamos plano monádico, pero no parece capaz de penetrar más abajo de este. Para obtener el contacto necesario con la materia aún más densa, depositó una parte de sí misma a través de 2 planos completos, y este fragmento es lo que llamamos el ego o el alma. Vamos a leer otra vez, que esto es importante, cómo lo describe él. Hablamos comúnmente de 7 planos de existencia, que son subdivisiones o subplanos del plano cósmico inferior, llamado en nuestros libros el pracrítico, que significa el plano físico del cosmos. La mónada puede descender al segundo de estos subplanos, que en secuencia llamamos plano monádico, pero no parece capaz de penetrar más abajo de este. Para obtener el contacto necesario con la materia aún más densa, depositó una parte de sí mismo a través de 2 planos completos, y ese fragmento es lo que llamamos el ego o alma. El espíritu divino muy por encima de nosotros simplemente se cierne sobre nosotros. El alma, que es una pequeña y parcial representación de ella, es como si la mónada bajara un dedo de fuego y la punta de ese dedo es el alma. No puede descender por debajo de las partes superiores del plano mental, que es el quinto plano contando de abajo, siendo el físico el séptimo y el más bajo. Vamos a repetir. Es como si la mónada bajara un dedo de fuego y la punta de ese dedo, solo la punta, es el alma. No puede descender por debajo de esa punta, de la parte superior del plano mental. Entonces, no puede descender por debajo de la parte superior del plano mental, es decir, del mental superior que dice Taimi, que es el quinto plano contando hacia abajo, siendo el físico el séptimo y el más bajo. Y para que pueda llegar a un nivel aún más bajo, debe a su vez dejar una pequeña porción de sí misma que se convertirá en la personalidad que conocemos. Así que esta personalidad que cada persona comúnmente piensa que es el mismo, en verdad no es más que un fragmento de un fragmento de un fragmento. Toda evolución a través del reino inferior es preparatoria para el desarrollo de esta constitución humana. Un animal, durante su vida en el plano físico y durante algún tiempo después del mundo astral, tiene un alma tan individual y separada como la del hombre. Pero cuando el animal llega al final de su vida astral, esa alma no vuelve a reencarnar en un solo cuerpo, sino que vuelve una especie de depósito de alma materia, llamado en nuestros libros alma grupal. Es como si el alma grupal fuera un balde de agua que suple la ansiedad de varios animales del mismo tipo. Digamos, por ejemplo, 20 caballos. Cuando van a ser un caballo de esa alma grupal, es como si uno sumergiera un recipiente de ese balde y lo sacara lleno de agua. Durante la vida de ese caballo, le sobrevienen toda clase de experiencias que modificarán su alma, de las cuales aprenderá lecciones, y estas pueden compararse con las diversas clases de materias colorantes echadas a la vasija de agua.
Cuando el caballo muere, el agua del recipiente se vuelve a vaciar en el balde y la materia colorante que ha adquirido se esparce por todo el balde. Cuando nace otro caballo de la misma alma grupal, se llena la otra vasija del balde, pero será evidente que es imposible sacarle exactamente las mismas gotas de agua que constituyen al caballo anterior. Bueno, aquí está hablando de las almas grupales de los animales. Entonces nos va explicando entonces de la parte monádica, nos va explicando lo muy difícil que es para la mónada bajar más desde donde puede bajar. Nos está ubicando un poco el nivel hasta donde puede bajar, que es la punta de un dedo como ejemplo, y en esa punta del dedo entonces toca, por así decirlo, a las porciones intermedias del contacto de la materia con el espíritu, y en estas partes intermedias está entonces la parte mental superior. Entonces, toda la evolución, aquí nos la comenta, ya lo que pasa entonces con las almas animales en relación a las almas grupales, cosa que también ya hemos estudiado en teosofía. Cuando un animal se ha desarrollado lo suficiente como para convertirse en humano, eso significa que al final de su vida, su alma no se vierte de nuevo en un alma grupal, ya no hay un balde, sino que permanece como una entidad separada. Y ahora le sucede un destino muy curioso pero muy hermoso. El alma materia, el agua de la vasija, se convierte en un vehículo para algo mucho más alto. Y en lugar de actuar como un alma, ella misma está animada. No tenemos una analogía exacta en el plano físico, un ejemplo, a menos que pensemos en bombear aire al agua de alta presión y convertirla en agua aireada. Si aceptamos ese simbolismo, el agua que antes era el alma animal se ha convertido ahora en el cuerpo causal de un hombre. Y el aire que se le bombea es el ego del que se está hablando, esa alma del hombre que no es más que una manifestación parcial del espíritu divino. Este descenso del ego está simbolizado en la mitología antigua en la idea griega del cráter o copa y por la historia medieval del Santo Grial, pues el Grial o copa es el resultado perfeccionado de toda esa evolución, en el cual se vierte el vino de la vida divina para que nazca el alma del hombre. Habíamos dicho, esto que antes ha sido alma animal se convierte en el caso del hombre en lo que se llama el cuerpo causal, el cual existe en la parte superior del plano mental, como el vehículo permanente ocupado por el ego o alma humana. Vamos a repetir. Habíamos ya dicho esto, que antes ha sido el alma animal, lo que antes fue el alma animal, se convierte en el caso del hombre en lo que se llama el cuerpo causal, el cual existe en la parte superior del plano mental, como el vehículo permanente ocupado por el ego o alma humana. Y todo lo aprendido en su evolución se traslada a este nuevo centro de vida. La evolución de esta alma consiste en su retorno gradual al nivel superior en el plano inmediatamente inferior al monádico, trayendo consigo el resultado de su descenso en forma de experiencias adquiridas y cualidades adquiridas. Aquí hay otra clave importante. La evolución de esta alma consiste en el retorno gradual al nivel superior en el plano inmediatamente inferior al monádico, trayendo consigo el resultado de su encarnación, de su descenso en forma de experiencias adquiridas o de cualidades desarrolladas. El cuerpo físico en todos nosotros está completamente desarrollado y por eso se supone que lo hemos conquistado, pero debe estar completamente bajo el control del alma. Entre las razas superiores de la humanidad, en la actualidad suele ser así, aunque a veces puede separarse y enloquecer por un tiempo. El cuerpo astral también está completamente desarrollado, pero de ninguna manera está bajo el control perfecto del hombre, incluso entre las razas a las que pertenecemos. Hay muchas personas que son víctimas de sus propias emociones, no las controlan. En lugar de poder gobernarlos perfectamente, con demasiada frecuencia se dejan gobernar por ellas. Dejan que sus emociones se apoderen de ellos, tal como un caballo salvaje puede huir con su jinete y llevarlo a muchos lugares a los que no desea ir. Podemos suponer entonces que en todos los mejores hombres de las razas más avanzadas en la actualidad, el cuerpo físico está completamente desarrollado y bastante bajo control. El cuerpo astral está plenamente desarrollado, pero de ningún modo bajo el perfecto control. El cuerpo mental está en proceso de desarrollo, pero su crecimiento aún dista mucho de ser completo. Todavía tiene un largo camino por recorrer antes de que estos tres cuerpos, el físico, el astral y el mental, estén completamente subordinados al alma. Cuando eso suceda, el yo inferior habrá sido absorbido por el superior y el ego, el alma, habrá dominado al hombre. Aunque el hombre aún no es perfecto, los diferentes vehículos están tan armonizados que tienen un solo objetivo. Hasta ese momento el alma ha ido controlando lentamente los vehículos personales hasta hacerse uno con él. Pero ahora la mónada, a su vez, comienza a dominar al alma y pronto llegará un momento en el que, así como la personalidad y el alma
se han vuelto uno, el espíritu y el alma se volverán uno a su vez. Es la unificación del ego con la mónada. Y de cuanto esto se logra, el hombre ha alcanzado el objeto de su descenso a la materia, se ha convertido en el superhombre o adepto. Bueno, aquí nos explica entonces esto que de alguna manera ya hemos visto también. Más adelante va a entrar en una serie de temas muy hermosos esta obra. Vida sobrehumana. Ahora solo, por primera vez, entra él en su vida real, porque todo este estupendo proceso de evolución a través de todos los reinos inferiores y luego a través del reino humano, hasta el logro del adaptado, no es más que una preparación para esa verdadera vida del espíritu que comienza solo cuando el hombre se vuelve más que hombre, es decir, un superhombre. La humanidad es la clase final de la escuela del mundo, y cuando un hombre ha sido entrenado en esto, pasa a la vida real, la vida del espíritu, glorificando la vida de Cristo. Bueno, ¿qué es eso? Sabemos muy poco todavía, aunque vemos que en algunos de los que lo están compartiendo. Tiene una gloria y un esplendor que está más allá de toda comparación, más allá de nuestra comprensión, y sin embargo es un hecho vívido y viviente. Y el logro de él, por cada uno de nosotros, es una certeza absoluta de que la que no podemos escapar, aunque lo deseáramos. Si actuamos egoístamente, si nos ponemos en contra de la corriente de la evolución, podemos retrasar nuestro progreso, pero finalmente no podremos evitarlo. Esta clave es muy importante, podemos retrasarlo, pero no podemos evitarlo. ¿Cómo lo retrasamos? Siendo egoístas y nos ponemos en contra de la corriente de la evolución, es decir, cayendo en las provocaciones y sacando a relucir nuestro bajo control de las emociones. Habiendo terminado con la vida humana, el hombre perfeccionado generalmente abandona sus diversos cuerpos. Acuérdense que está hablando del superhombre, materiales, pero retiene el poder de tomar cualquiera de ellos si alguna vez los necesitase en el curso de su trabajo. En la mayoría de los casos, quien gana ese nivel ya no necesita un cuerpo físico, ya no retiene un cuerpo astral, mental o incluso causal, sino que vive permanentemente en su nivel más alto. Siempre que por cualquier motivo necesite tratar con un plano inferior, debe tomar un vehículo temporal perteneciente a ese plano, porque solo por medio de su materia puede entrar en contacto con los que en él viven. Si desea hablar con los hombres físicamente, debe tomar un cuerpo físico. Debe tener al menos una materialización parcial o no podrá hablar. De la misma manera, si desea impresionar nuestras mentes, debe rodearse de un cuerpo mental. Siempre que necesite en su trabajo tomar un vehículo inferior, tiene el poder para hacerlo, pero lo retiene solo temporalmente. Solo lo usa para poderse comunicar. Hay 7 líneas de progreso aún mayor a lo largo de las cuales pueden avanzar el hombre perfeccionado, una lista de las cuales daremos en un capítulo posterior. Y aquí empieza a hablar ya de la hermandad de los adeptos. Aquí nos da otras claves. Las claves estas son muy importantes. Es lo que tiene que hacer el adepto para poderse comunicar. Si lo va a hacer físicamente en un cuerpo físico, si lo va a hacer mentalmente, entonces en un cuerpo mental. Bueno, empezamos con la hermandad de los adeptos. Estas cosas de alguna manera ya las hemos visto en otros contextos, pero es como arranca su obra en donde va a hablar de los Mahatmas y de los adeptos. La hermandad de los adeptos. El mundo está guiado y dirigido en gran medida por una hermandad de adeptos a la que pertenecen nuestros maestros. Los estudiantes teosóficos, lo puse en rojo, cometen todo tipo de errores al respecto. A menudo los consideran como una gran comunidad monástica, todos viviendo juntos en algún lugar secreto. A veces suponen que son ángeles y muchos de nuestros estudiantes han pensado que eran todos indios o que residían en los Himalayas. Ninguna de estas hipótesis es cierta. Hay una gran hermandad y sus miembros están en constante comunicación unos con otros, pero su comunicación es en planos superiores y no necesariamente viven juntos. Como parte de su trabajo, algunos de estos grandes hermanos, a quienes llamamos Mahatmas o maestros de sabiduría, están dispuestos a tomar discípulos aprendices y enseñarles, pero forman solo una pequeña sección del poderoso cuerpo de hombres perfeccionados. Como se explicará más adelante, hay 7 tipos de hombres, pues cada uno pertenece a uno de los 7 rayos con los que se divide claramente la gran ola de vida de evolución. Pareciera que se designa a un adepto en cada uno de los rayos para poder atender el entrenamiento de los principiantes. Y por sus manos pasan todos los que van viniendo en su particular rayo de evolución. Aquí nos da otra clave acerca de los rayos de evolución y otra más acerca de la hermandad que no se encuentra en un punto, y aquí la parte de los errores que he puesto en rojo para ser analizada ya en sus logias. A nadie por debajo del rango de adepto se le permite asumir la responsabilidad total de un novicio, de un aprendiz, aunque aquellos que han sido chelas durante varios años
A menudo son empleados como diputados y reciben el privilegio de ayudar y aconsejar a jóvenes aspirantes que son prometedores. Estos alumnos mayores están siendo entrenados gradualmente para su trabajo futuro cuando ellos a su vez se conviertan en adeptos y están aprendiendo a quitar más y más el trabajo rutinario de las manos de sus maestros, de modo que estos últimos puedan quedar libres para trabajos más elevados. Es decir, cuando los maestros consiguen que a través de sus adeptos y a través de los aspirantes ellos empiecen a trabajar con las cosas mundanas que ellos hacen, se quedan en libertad de empezar a trabajar con cuestiones más elevadas, que solo ellos pueden emprender. La selección preliminar de candidatos para el discipulado se deja ahora en gran medida en manos de estos trabajadores mayores. Y los candidatos están vinculados temporalmente con tales representantes en lugar de directamente con los grandes adeptos. Pero los alumnos y el maestro son tan maravillosamente uno que tal vez esto sea casi una distinción sin diferencia. Vamos a repetir esto que es importante: la selección preliminar de los candidatos, de los aspirantes, de los novicios para el discipulado, se deja ahora en gran medida en manos de estos trabajadores mayores. Los candidatos están vinculados temporalmente con tales representantes en lugar de directamente con los grandes adeptos. Pero los alumnos, los maestros, son tan maravillosamente uno que tal vez esto sea casi una distinción sin diferencia. Bueno, aquí nos está hablando entonces ya de cómo se hace cómo están los adeptos, cómo están los simpatizantes, después los seguidores, los buscadores, después los aspirantes prometedores, los adeptos inferiores o superiores, y finalmente los mahatmas, y toda esta serie de seres muy desarrollados que necesitan que algunos de nosotros, los más desarrollados de los grupos humanos, puedan apoyar a través de la disciplina que tienen, a través de la parte devocional que poseen, poder entrar ahí a relevarlos de muchas de las materias mundanas que ellos tienen para que al liberarlos de ellas puedan dedicarse a cosas más elevadas. Es muy hermosa esta parte. Los poderes del adepto son en verdad muchos y maravillosos, pero todos se derivan en una secuencia natural de facultades que nosotros mismos poseemos. Es solo que tienen estas facultades en un grado mucho mayor. Pienso que cada característica sobresaliente del adepto en comparación con nosotros es que mira todo desde un punto de vista totalmente diferente a como lo vemos nosotros, porque no hay en él nada en absoluto del pensamiento de sí mismo que es tan prominente en la mayoría de los hombres. El adepto ha eliminado el yo inferior y vive no para sí mismo, sino para todos, y sin embargo de una manera que solo él puede comprender realmente, que todo es verdaderamente él también. Ha llegado a esa etapa en la que no hay un defecto en su carácter, nada de pensamiento o sentimiento por un yo personal separado, y su único motivo es el de ayudar a la evolución, de trabajar en armonía con el logos que la dirige. Quizá la siguiente característica más destacada en su desarrollo integral. Todos somos imperfectos, ninguno ha alcanzado el nivel más alto en ninguna línea, e incluso el gran científico o el gran santo generalmente han alcanzado una gran excelencia en una sola cosa, pero quedan otros aspectos de su naturaleza que aún no se han revelado. Todos poseemos algún germen de todas las diferentes características, pero siempre están, pero parcialmente despiertos, y uno mucho más que otro. Un adepto, sin embargo, es un hombre completo, un hombre cuya devoción, amor, simpatía y compasión son perfectas, mientras que al mismo tiempo su intelecto es algo mucho más grandioso de lo que aún podemos comprender, y su espiritualidad es maravillosa y divina. Se destaca por encima y más allá de los hombres que conocemos por el hecho de que está completamente desarrollado. Vamos ahora con el capítulo 2 de esta obra, eh, los cuerpos físicos de los maestros, su apariencia. Ha habido entre los estudiantes de teosofía una gran vaguedad e incertidumbre acerca de los maestros, por lo que tal vez pueda ayudarnos a darnos cuenta de cuán naturales son sus vidas y de cómo tienen un lado físico ordinario, si digo unas pocas palabras sobre la vida cotidiana y apariencia de algunos de ellos. No existe una característica física por la cual el adepto pueda ser infaliblemente distinguido de los demás hombres. Bueno, esto vamos a leerlo con mucho cuidado porque estamos hablando de la apariencia de los Mahatmas y el cuerpo físico de ellos. Entonces dice, ha habido entre los estudiantes de filosofía una gran vaguedad e incertidumbre acerca de los maestros, por lo que tal vez pueda ayudarnos a darnos cuenta de cuán naturales son sus vidas y de cómo tienen un lado físico ordinario, si digo unas pocas palabras sobre la vida cotidiana y apariencia de alguno de ellos.
No existe una característica física por la cual un adepto pueda ser infaliblemente distinguido de los demás hombres, pero él siempre parece impresionante, noble, digno, santo y sereno. No podemos distinguirlo de los demás hombres, salvo que cuando vemos a los demás hombres y él en medio de ellos, hay uno que aparece impresionante, noble, digno, santo y sereno. Y cualquiera que se encuentre con él difícilmente podrá dejar de reconocer que estaba en presencia de un notable hombre. El hombre fuerte pero silencioso, que habla solo cuando tiene un objetivo definido a la vista, para animar, ayudar o advertir, pero es maravillosamente benévolo y está lleno de un agudo sentido del humor. Tienen un agudo sentido del humor. Humor siempre amable, usado nunca para herir, sino para aliviar los problemas de la vida. El maestro Moria dijo alguna vez que es imposible progresar en el camino oculto sin sentido del humor. Y ciertamente todos los adeptos que he visto han poseído esa calificación. La mayoría de ellos son hombres claramente bien parecidos. Sus cuerpos físicos son prácticamente perfectos, pues viven en completa obediencia a las leyes de la salud y sobre todo nunca se preocupan por nada. Todo su mal karma se ha agotado hace mucho tiempo y por lo tanto el cuerpo físico es una expresión tan perfecta de la eugeides del cuerpo glorificado del ego como le permiten las limitaciones del plano físico. De modo que no solo el cuerpo actual de un adepto suele ser espléndidamente guapo, pero también es probable que el nuevo cuerpo que pueda tener en una encarnación posterior sea una reproducción casi exacta del anterior, teniendo en cuenta las diferentes raíces y familiares por las que no hay nada que lo modifique. Esta libertad del karma les da cuando por cualquier motivo eligen tomar nuevos cuerpos, entera libertad para seleccionar un nacimiento en cualquier país o raza que pueda ser conveniente para el trabajo que tienen que hacer. Y por lo tanto, la nacionalidad de los cuerpos particulares que estén usando en un momento dado no es de importancia primordial cuando van a usar dichos cuerpos en dichas situaciones. Para saber que cierto hombre es un adepto, sería necesario ver su cuerpo causal, porque su desarrollo se mostraría por su gran aumento de tamaño y por una disposición especial de sus colores en esferas concéntricas, tal como se indica en algunas medidas en la ilustración del cuerpo causal de un arat en el hombre, visible e invisible. Bueno, aquí hay varios detalles, nos habla de que estas almas muy desarrolladas son fuertes pero silenciosas, que no se distinguen de los demás hombres, salvo por las características que tienen, que son nobles, dignos, santos y serenos. Tienen una serenidad sobrenatural, una nobleza sobrenatural, una santidad especial y una dignidad en el sentido positivo de la expresión muy alta. Son hombres fuertes pero silenciosos y todos tienen un sentido del humor, no un sentido del humor sarcástico, sino un sentido del humor que les permite aliviar las penas y pasársela bien. La mayoría de ellas son claramente bien parecidos, también conformados y bien constituidos. Y entonces, básicamente de eso está hablando en esta parte, acerca de los Mahatmas. Un barranco en el Tíbet. Hay cierto valle, o más bien un barranco, en el Tíbet, donde tres de estos grandes seres, el maestro Moria, el maestro Kutumi y el maestro Dwalkul, están viviendo en la actualidad. Voy a repetir, hay un barranco en el Tíbet. Hay cierto valle, o más bien un barranco en el Tíbet, donde tres de estos grandes seres, el maestro Moria, el maestro Kutumi y el maestro Dwalkul, están viviendo en la actualidad. El maestro Dwalkul a pedido de Madame Blavatsky, una vez hizo para ella una imagen precipitada de la desembocadura de este barranco. Es decir, a pedido de HPV le dijo cómo es ese barranco donde viven y él entonces mandó una imagen precipitada. Recordemos que la precipitación es una capacidad que tienen las personas que nos exceden en desarrollo para que a través de la imaginación puedan impresionar un papel y generar una imagen y enviarla a larga distancia. Y la ilustración que se da aquí es una reproducción de una fotografía de eso que HPV solicitó. Este es el barranco, apenas si se nota, es un barranco común y corriente con un árbol ahí y aquí una especie de una cañada o lo que fuere. Esta es la foto que se puede ver con mayor precisión en la obra ya en concreto, pero nos da una idea más o menos de cómo es aquel lugar. Bueno, el original que está precipitado sobre seda se conserva en el santuario de la sede de la Sociedad Teosófica de Adyar. El original de esto, que está precipitado en una hoja especial sobre seda, la hoja de seda, se conserva en el santuario de la sede de la Sociedad Teosófica en Adyar. A la izquierda de la imagen se ve el maestro Moria a caballo cerca de la puerta de su casa. Bueno, aquí casi no se ve porque la fidelidad de la foto no es muy buena, pero está ahí el maestro Moria a caballo.
La morada del maestro Kutumi no aparece en la imagen, estando más arriba en ese valle. En el recorrido de la derecha, Madame Blavatsky le rogó al maestro Dwight Kuhl que se pusiera en escena. Al principio se negó, pero finalmente se agregó a sí mismo como una pequeña figura de pie en el agua y agarrando un poste, pero de espaldas al espectador. Este original está ligeramente teñido, siendo los colores azul, verde y negro. Lleva la firma del artista, el apodo de Guy Benjamin, que llevó en su juventud en los primeros días de la sociedad, mucho antes de llegar a ser adaptado. Evidentemente, la escena está tomada a principios del día, mientras las nieblas matutinas aún se aferran a las laderas. Es una lástima que no esté bien definida la foto, pero es una foto que es perfectamente buscable y encontrable, con la cual ustedes entonces pueden constatar lo que aquí se está comentando. Los maestros Moria y Kutumi ocupan casas en lados opuestos de este estrecho barranco, cuyas laderas están cubiertas de pinos. Los senderos bajan por el barranco pasando sus casas y se encuentran al fondo, donde hay un pequeño puente. Cerca del puente, una puerta estrecha, que se puede ver a la izquierda de la parte inferior de la imagen, conduce a un sistema de vastas salas subterráneas que contienen un museo oculto, del cual el maestro Kutumi es el guardián, en nombre de la Gran Hermandad Blanca. Vamos a ver más peculiaridades entonces de estos grandes seres. Los maestros M y KH entonces ocupan casas a los lados opuestos de este estrecho barranco, cuyas laderas están cubiertas de pinos. Los senderos bajan por el barranco pasando sus casas y se encuentran al fondo, en donde hay un pequeño puente. Cerca del puente, una puerta estrecha que se puede ver a la izquierda en la parte inferior de la imagen, conduce a un sistema de vastas salas subterráneas que contienen un museo oculto, del cual el maestro Kutumi es el guardián en nombre de la Gran Hermandad Blanca. Los contenidos de este museo son del más variado carácter. Parecen tener la intención de ser una especie de ilustración de todo el proceso de evolución. Por ejemplo, aquí están las imágenes más realistas de cada tipo de hombre que ha existido en este planeta. Desde el principio, desde los lemurianos gigantescos y desgarbados hasta restos pigmeos de razas aún más antiguas y menos humanas, los modelos en alto relieve muestran todas las variaciones de la superficie de la Tierra y las condiciones anteriores y después de los grandes cataclismos que tanto han cambiado la faz de la Tierra. Enormes diagramas ilustran las condiciones antes y después de los grandes cataclismos, las migraciones de diferentes razas del mundo y muestran exactamente cuán lejos se extendieron desde sus respectivas puentes. Otros diagramas similares están dedicados a la influencia de las diversas religiones del mundo, mostrando dónde se practicó cada una de ellas en su pureza original y dónde se mezcló, distorsionó con los restos de otras religiones. Estatuas asombrosamente realistas perpetúan la apariencia física de algunos de los grandes líderes y maestros de razas olvidadas hace mucho tiempo, y varios objetos de interés relacionados con sus avances importantes e incluso desapercibidos en la civilización se conservan para el examen de la posteridad. Aquí se pueden ver manuscritos originales de una antigüedad increíble y de un valor incalculable. Un manuscrito, por ejemplo, escrito por la mano del propio señor Buda en su última vida como principiante, como príncipe Siddhartha, y otro escrito por el señor Cristo durante su nacimiento en Palestina. Aquí se guarda este maravilloso original del libro del Xi'an que Madame Blavatsky describe en el comienzo de la doctrina secreta. Aquí también hay guiones extraños de otros mundos que el nuestro. También se representan formas animales y vegetales, algunas de las cuales conocemos como fósiles, aunque la mayoría de estos no han sido imaginados por nuestra ciencia moderna. Los modelos reales de algunas de las grandes ciudades de la antigüedad remota y olvidada están aquí para el estudio de los alumnos. Esta es una de las partes más impresionantes del libro, porque este es un verdadero museo con la historia de la humanidad. No la de hace 10.000 años, no del Paleolítico superior, el Neolítico, que es lo que normalmente nos ofrece pues, gran parte de los historiadores y antropólogos, sino habla de la verdadera historia del planeta, la forma del planeta, la geografía, la orografía, los sistemas, los suelos, las personas, las migraciones. Todo está en ese museo que vigila y reserva el maestro Kutumi. Una maravilla imaginable. Podemos imaginar este museo a través de lo que se nos dice históricamente en la doctrina secreta y hacer un recorrido mental y podemos más o menos imaginarnos las cosas que hay en este gran museo. Pasamos a lo que sigue después de quedar impresionados por esta parte. Todas las estatuas y modelos están vívidamente coloreados, exactamente como los originales.
Y podemos señalar que la colección aquí se reunió intencionalmente en este momento para representar a la posteridad las etapas exactas por las que estaba pasando la evolución o civilización de cada época. De modo que en lugar de meros fragmentos incompletos como nuestros museos nos los presentan tan a menudo, tenemos en todos los casos una serie de representaciones intencionalmente educativas. Ahí contamos con modelos de todos los tipos de maquinaria que las diferentes civilizaciones han desarrollado también. Hay ilustraciones elaboradas y abundantes de los tipos de magia en uso de los distintos periodos de la historia. En el vestíbulo que conduce a estos vastos salones se guardan las imágenes vivas de aquellos alumnos de los maestros Morya y Kutumi, que en este momento estaban en prueba, que describiré más adelante. Estas imágenes están dispuestas alrededor de las paredes como estatuas y son representaciones perfectas de los alumnos en cuestión. Sin embargo, no es probable que sean visibles a los ojos físicos, porque solo la materia más baja que entra en su composición es etérica, es decir, están hechos de materia etérica, por lo tanto no son visibles para los ojos profanos y mundanos. Cerca del puente también hay un pequeño templo con torres en forma de algo birmana al que acuden algunos aldeanos para hacer ofrendas de frutas y flores y quemar alcanfor y recitar en Panchasila. Un camino accidentado y desigual baja por el valle junto al arroyo. Desde cualquiera de las dos casas de los Mahatmas se puede ver la otra casa de ambos, es decir, las dos casas pueden verse una a otra. Están sobre el puente, pero no se pueden ver desde él, ya que el barranco se dobla. Si seguimos el camino que sube por el valle pasando por la casa del maestro Kutumi, nos llevará a una gran columna de roca más allá de la cual el barranco se dobla de nuevo y desaparece de la vista. Un poco más allá del barranco desemboca en una meseta en la que hay un lago, en el que, según cuenta la tradición, Madame Blavatsky solía bañarse, y se dice que la encontró muy fría el agua. El valle está protegido y mira hacia el sur, aunque el campo circundante está cubierto de nieve durante el invierno. No recuerdo haber visto ninguno cerca de las casas de los maestros. Estas casas son de piedra, muy pesadas y sólidamente construidas. Y aquí hay un pequeño mapa o un pequeño plano de cómo están constituidas estas casas. Ahora vamos con la casa del maestro Kutumi. La casa del maestro Kutumi está dividida en dos partes por un pasadizo que las atraviesa. Como se verá en nuestro diagrama 1, que muestra en el plano planta de la mitad sur de la casa, que está aquí, pero que es difícil de entender, bueno, hay un pasadizo que une a las dos zonas. Una de ellas es una biblioteca. Bueno, como se verá en nuestro diagrama 1, que muestra el plano planta de la mitad sur de la casa, al entrar en el corredor, la primera puerta de la derecha conduce a la habitación principal de la casa, en la que nuestro maestro suele sentarse. Es grande y elevada, unos 15 por 10 metros, en muchos sentidos más parecido a un vestíbulo que una habitación. Ocupa todo el frente de la casa en ese lado del corredor. Detrás de esa gran sala hay otras dos habitaciones, casi completas del lado división de la casa. Perdón, dos habitaciones casi cuadradas, una de las cuales se usa como biblioteca y la otra como dormitorio. Eso completa ese lado división de la casa que aparentemente está reservado para el uso personal del maestro y está rodeada por una amplia terraza. El otro lado de la casa, de la izquierda del pasillo, según se entra, parece estar dividida en habitaciones más pequeñas y oficinas de varios tipos. No hemos tenido oportunidad de examinarlas de cerca, pero hemos notado que justo al otro lado del pasillo, del dormitorio, hay un baño bien equipado. Vamos a revisarlo acá. Entonces aquí está este gran salón enorme. Aquí está el bedroom, la cámara, y aquí está la biblioteca. Y aquí está el baño, que supuestamente está muy bien equipado. Y este es entonces, y aquí está la terraza lateral. Esa es la forma en la que está esta casa del maestro Kutumi. La gran sala está bien provista de ventanas, tanto en el frente como en el fondo, también que al entrar uno tiene la impresión de una perspectiva casi continua. Y debajo de las ventanas corre un asiento largo. También hay una característica un tanto inusual para este país. Una gran chimenea abierta en el medio de la pared, opuesta a las ventanas delanteras. Está dispuesto para calentar las tres habitaciones y tiene una curiosa abertura de esa chimenea. Hay una repisa en la chimenea y cerca está el sillón del maestro, de madera tallada muy antigua, ahuecado para que quepa y se sienta, de modo que no se necesiten cojines para él. Repartidos por la habitación hay mesas y canapés o sofás, en su mayoría sin respaldo, y en una esquina está el teclado del órgano del maestro. El techo tiene unos 20 pies de alto, es muy hermoso, con sus finas vigas talladas que descienden en puntos ornamentales donde se unen y dividen el techo en secciones oblongas.
Una abertura de arco con un pilar en el centro, algo de estilo gótico pero sin vidrio, se abre hacia el estudio y una ventana similar se abre hacia el dormitorio. Esta última habitación está amueblada de forma muy sencilla. Hay una cama ordinaria, columpiándose como una hamaca entre dos soportes de madera tallada fijados en la pared. Uno de estos tallados para imitar la cabeza de un león y el otro de un elefante. La cama, cuando no se usa, se despliega, se pliega con la otra pared. Bueno, aquí nos falta esto. La biblioteca, vamos a hablar de la biblioteca. La biblioteca es una hermosa sala que contiene miles de volúmenes. No es una biblioteca común y corriente, no es una biblioteca pequeña, fea, es una hermosa, tiene miles de volúmenes. Siendo de la pared, hay estantes altos para los libros, llenos de libros en muchos idiomas, algunos de ellos son obras europeas modernas, y en la parte superior hay estantes abiertos para manuscritos. El maestro es un gran lingüista y además de ser un excelente erudito en inglés, tiene un conocimiento profundo del francés y alemán. La biblioteca también contiene una máquina de escribir que fue obsequiada por el maestro a algunos de sus alumnos. De la familia del maestro sé muy poco. Hay una dama, evidentemente una alumna, a quien llama hermana. Si ella es realmente su hermana o no, no lo sé. Ella posiblemente podría ser una prima o una sobrina. Ella se ve mucho mayor que él, pero eso no haría que la relación fuera improbable, ya que parece tener la misma edad durante mucho tiempo. Bueno, esto es respecto a la biblioteca. Y ahora las actividades de los maestros. Ya vimos dónde viven, ya vimos dónde están, ya vimos la parte geográfica, ya vimos incluso la casa, cómo está aquí dispuesta y cuáles son las cosas importantes para el maestro. Es una biblioteca. Ya vimos también qué hace el maestro en este museo donde se guarda o se guarda con mucho celo, él como guardián de lo que es la historia viva, de la historia real. Es un museo con alcances que no tenemos la manera de hacerlo solamente a través de las lecturas que nos han heredado los maestros a través de HPV. Vamos con las actividades. Ahora nos va a pasar a las actividades. El maestro tiene un gran jardín propio. Posee también una cantidad de tierra y emplea trabajadores para cultivarla. Cerca de la casa hay arbustos en flor y masas de flores que crecen libremente, con helechos entre ellos. Por el jardín fluye un riachuelo que forma una pequeña cascada y sobre ella se construye un diminuto puente. Aquí se sienta a menudo cuando envía corrientes de pensamientos y bendiciones sobre su pueblo. Sin duda parecería el observador causal como si estuviese sentado ociosamente, observando la naturaleza y escuchando sin prestar atención el canto de los pájaros y el chapoteo del agua. A veces también descansa en su gran sillón. Cuando su gente lo ve así, saben que no deben molestarlo. No saben exactamente lo que está haciendo, pero supongan que está en samadhi. El hecho de que la gente de Oriente comprende y respete este tipo de meditación puede ser una de las razones por las que los adeptos prefieren vivir allí antes que en Occidente. De esta manera conseguimos el efecto del maestro sentado en silencio durante una parte considerable del día y, como diríamos, meditando. Pero mientras aparentemente descansa tan tranquilamente, en realidad está ocupando todo el tiempo en el trabajo más arduo en planos superiores, manipulando varias fuerzas naturales, derramando influencias del carácter más diverso en miles de almas simultáneamente, pues los adeptos son personas de las más ocupadas del mundo. El maestro, sin embargo, también realiza mucho trabajo en el plano físico. Ha compuesto algo de música y ha escrito notas y papeles para diversos fines. También está muy interesado en el desarrollo de la ciencia física, aunque esto es especialmente la provincia de uno de los otros grandes maestros de sabiduría. Bueno, de vez en cuando el maestro Kutumi monta un gran caballo bayo y ocasionalmente, cuando su trabajo es conjunto, lo acompaña el maestro Morya, que siempre monta un magnífico caballo blanco. Nuestro maestro visita regularmente algunos de los monasterios y a veces sube por un gran paso hacia un solitario monasterio en las colinas. La equitación en el ejercicio de sus funciones parece ser su principal ejercicio, pero a veces pasea con el maestro de Walkul, que vive en una pequeña cabaña que construyó con sus propias manos, muy cerca del gran peñasco en la subida de la meseta. Bueno, ¿qué sacamos de acá? Que están trabajando la mayor parte del día a través de enviar. Vamos a leerlo otra vez porque es una parte muy importante. Se está sentado en una parte considerable del día y, como diríamos, meditando, pero mientras aparentemente descansa tan tranquilamente, en realidad está ocupando todo el tiempo el trabajo más arduo de los planos superiores, manipulando varias fuerzas naturales y derramando influencias positivas, uno entiende que son de ese tipo, del carácter más diverso en miles de almas simultáneamente. Es el trabajo más fuerte, pues los adeptos son las personas más ocupadas del mundo. Y a ratos, en sus descansos, tiene la actividad física que ya se ha descrito. A veces el maestro toca el órgano.
que está en la gran sala de su casa. Lo mandó a hacer en el Tíbet bajo su dirección. Y de hecho es una combinación de piano y órgano, con un teclado como los que tenemos en Occidente, en el que puede tocar toda nuestra música occidental. Es diferente a cualquier otro instrumento con el que esté uno familiarizado, ya que en cierto sentido tiene dos frentes, ya que puede tocarse desde la sala de estar o desde la biblioteca. Tiene dos rostros, el piano órgano. El teclado principal, o más bien los tres teclados del gran órgano, oleaje y coro, está en la sala de estar, mientras que el teclado de piano está en la biblioteca y estos teclados se pueden usar juntos o por separados. El órgano completo con sus pedales se puede tocar de manera ordinaria desde la sala de estar, pero al girar una manivela, algo equivalente a un tope, el mecanismo del piano puede vincularse con el órgano, de modo que todo suene simultáneamente. Desde este punto de vista, de hecho, el piano es tratado como una parada más del órgano. Desde el teclado de la biblioteca, sin embargo, el piano se puede tocar solo como un instrumento separado, bastante disociado del órgano. Pero por algún mecanismo complicado, el órgano del coro también está conectado con ese teclado. De modo que por el uno puede tocar el piano solo precisamente como si fuera un piano ordinario, o uno puede tocar el piano acompañado por el órgano del coro, o al menos en cualquier caso por ciertas paradas de ese órgano. También es posible, como dije, separar los dos por completo y así un intérprete en cada teclado tocar un dúo, un piano y órgano. Interesante. El mecanismo de los tubos de este extraño instrumento ocupan casi la totalidad de lo que podría llamarse el piso superior de esta parte del Master's House, de la casa del maestro. Por una especie de magnetización hay una comunicación de los Gandhavas y Devas para la música, hasta que puedan entonces este tipo de músicas desarrollarse. Las canciones de los Devas entonces normalmente están relacionadas con los, con los principios que tienen estos machos. Esta parte me faltó traducirla. Bueno, es en relación a las cartas. Y vamos ahora a quedarnos en esta para iniciar este arranque de las cartas a través de la primera parte de Leadbeater y vamos a ver, continuar con este slide. Solo fragmentos de la gran canción llegan a tus oídos mientras aún no eres más que un hombre. Pero si los escuchas, recuérdalo fielmente para que no se pierda ninguno de los sonidos que te han llegado. Y esfuérzate por aprender de él, el significado de este misterio que te rodea. Con el tiempo no necesitarás ningún maestro, porque así como el individuo tiene voz, también tiene aquello en lo que el individuo existe. La vida misma tiene su discurso y nunca está en silencio. Y su pronunciación no es, como de acuerdo a vuestra sordera podéis suponer, un lamento, es un canto. Aprende de él que eres parte de esa armonía. Aprende de ella a obedecer las leyes de dicha armonía. Y aquí está la versión en inglés original, que es lo mismo. Only fragments of the great song come to your ears, bueno, etc. Pueden ustedes ahí leerlo en la versión original. Todas las mañanas un número de personas, no exactamente alumnos, sino seguidores, vienen a la casa del maestro y se sientan en la terraza y fuera de ella. A veces les da una pequeña charla, una especie de conferencia, pero lo más frecuente es que prosiga con su trabajo y no se fije en ellos más que en una sonrisa misteriosa, amistosa, con la que parecen igualmente contentos. Evidentemente vienen a sentarse en su aura y a venerar. A veces toma su comida en su presencia, sentado en la galería con esta multitud de tibetanos y otros en el suelo a su alrededor, pero generalmente come solo en una mesa de la habitación. Es posible que mantenga la regla de los monjes budistas y no coma después del mediodía, porque no recuerdo haberlo visto comer por la noche. Incluso es posible que no necesite comida todos los días. Lo más probable es que cuando se sienta inclinado ordene una comida que le gustaría y no tome sus comidas en los horarios establecidos. Le he visto comer pastelitos redondos, morenos y dulces. Están hechos de trigo, azúcar y mantequilla y son de tipo ordinario. Bueno, cumplimos una hora. En realidad, lo que vamos a dar seguimiento a las cartas de los Mahatmas va a ser una porción mayor, pero esta por ser la primera que estamos dando en esta secuencia de una hora de ciencia en la primera parte y una hora y un poco más en la segunda parte, vamos a hacer una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a dejar hasta acá para hacer algunas preguntas y estamos entrando en la vida de los Mahatmas y esa es la parte maravillosa que comparte esta obra. Voy a dejar entonces de compartir para poder pasar a las preguntas que tengan ustedes o preguntas, comentarios o lo que fuere.